Hola, bienvenidos todos a una nueva entrega de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Estamos muy contentos de regresar con un nuevo episodio lleno de contenido muy interesante que sabemos será de utilidad para nuestros oyentes. El concepto de grassroots, que va de generar o acercar comunidad, tiene entre sus elementos principales la creación de impacto al público por medio de acciones y campañas que ayuden a conectar y empatizar con la audiencia de manera auténtica. Durante el segundo foro latinoamericano de cine e impacto social, tuve la oportunidad de conocer sobre la Mediateca de Cine e Impacto Social Latinoamericana. Esta iniciativa, enfocada en el uso del cine como herramienta de transformación social, funciona como un espacio virtual de consulta sobre las experiencias de distribución cinematográfica en Latinoamérica y sus estrategias de impacto social. Una colaboración de empresas de diferentes países, entre ellos Brasil, Colombia y México. Una pregunta que recibo regularmente es dónde puedo encontrar ejemplos de campañas para películas. Así que para este episodio les tenemos como invitadas a dos de las mentes detrás de esta gran iniciativa. Hoy me acompañan Merle y Lina de México y Carol Misorelli de Brasil, quienes van a compartir de primera mano detalles sobre la plataforma y su uso. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Taquillando. Hola, muchísimo gusto. Hola, hola, Qué bueno, hola, mucho gusto también. qué bueno tenerlas acá. Bien, hoy vamos a conversar sobre este espacio que en lo personal considero que reúne un gran ejercicio de lo que es identificar y ubicar a la audiencia, pero fuera de los abordajes típicos del marketing, ¿no? Para irnos a acciones más genuinas que conectan e impactan en la comunidad. Y en el caso del cine latinoamericano, que nos generan espacios significativos para nuestras narrativas y promueven también diálogos diversos. Entonces, quisiera empezar con describiendo en sí el proyecto, o sea, ¿cómo describen ustedes la Mediateca de Cine de Impacto Social Latinoamericana? Oye, pues muchísimas gracias por invitarnos a platicar de esto. Nosotras somos muy ñoñas de los conocimientos o de los saberes también. Entonces, parte de eso, pues es el espíritu de la Mediateca, que Carol nos podrá contar más de su gestación en el primer foro latinoamericano, pero pues nosotras la pensamos como un repositorio de saberes de distintos países, latitudes, temáticas que tienen en común como esta territorialidad en lo que nosotras hemos estado asumiendo y abrazando como América Latina, porque también el segundo foro nos dejó pensando que hay otras concepciones y bueno, pues nos hemos dado cuenta que en el mundo hay muchísimos casos de estudio, hay información sistematizada de campañas de impacto, que quiere decir estos planes alternativos, digamos, de difusión que buscan metas o objetivos sociales y que se han dado a conocer. Entonces, nosotras creemos que muchas veces a la hora de estudiar, de aprender, pues hemos recurrido en el pasado a estos casos o experiencias que por supuesto que han sido muy inspiradoras para nosotros, pero a veces con realidades muy distintas, presupuestos que no se asemejan a los nuestros, desigualdades estructurales en la región latinoamericana, por ejemplo, que también influyen. Y fue por eso que nos dimos cuenta que había que recuperar y digamos, apoyar un esfuerzo de sistematización para que los distintos equipos en nuestros países, o al menos los más cercanos que hemos estado ahí conspirando, que tú ya mencionaste algunos, pero también hay algunos otros bueno, casos de la región. Total que entre todas nos juntamos y queríamos crear este espacio que pudiera, digamos, recabar la información o tener un archivo, pero que a su vez sirviera como una consulta o una inspiración para otros equipos que estuviéramos pensando en cosas similares o teniendo dilemas o pues resolviendo estas situaciones o retos que nos plantea el cambio social, que es lo que finalmente pues buscan estas películas documentales, porque algo que también compartimos mucho es que la idea de que en América Latina el cine siempre desde hace muchas décadas, aunque no se llame campaña de impacto, pues ha sido como un espacio, ¿no? De también de lucha, de denuncia, ha tenido como una vocación por la verdad, la memoria y la justicia. Y todo eso, pues en esta ola, digamos, reciente que nos ha tocado conocer, que nos ha tocado acompañar o tejer redes entre ellas, pues quisimos que se quedara en algún lugar y que ese conocimiento fuera una semilla, pero que pudiera seguir creciendo, ¿no? Y que pudiera abrirse más. Entonces,
ese es un poco, a mi ver, el espíritu de donde floreció esta mediateca. Qué bonito, qué bonito. Y hablando de la mediateca en sí, para saber un poco de la estructura, eh, ¿el espacio es un espacio que sirve como un punto de referencia o también hay algún tipo de consultas directas que se pueden hacer? ¿Cómo lo tienen estructurado? Y, hoy el espacio de la biblioteca es un espacio de consulta, es un espacio para justo inspirar otras estrategias y que para las personas puedan conocerse en Latinoamérica y conocerse las experiencias de nosotros mismos en la región, incluso poder ayudarnos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy empezando estrategia para una campaña de impacto en Brasil sobre un tema, puedo buscar temas, otras personas que se acercaron de este tema en otras campañas y aprender con su experiencia. Creo que hay como los estudios de caso que están en la biblioteca tienen incluso como lo que no logramos hacer, lo que nos pusimos como objetivo, pero que no pudimos, los retos que fueron como difíciles de traspasar y todo eso. Entonces, eso es muy interesante para que nosotros, para que sea posible como fortalecer nuestras luchas, nuestras causas, eh, desde un punto donde otra persona ya empezó y pasó y podemos seguir desde ahí. Claro, claro. Y cuéntame un poco, am, ¿cuánto tiempo tiene funcionando? O mejor dicho, ¿cómo se originó la plataforma? ¿Cuáles serían los orígenes de la plataforma? ¿De dónde arranca todo esto? Sí, la idea de la plataforma surge justo en el primer foro de cine impacto social que pasó en São Paulo en 2022, donde justo fue como un primer encuentro de las personas que trabajan con producción de impacto, con campañas de impacto en Latinoamérica. Percibimos que como estamos en un territorio que tiene como cuestiones, desigualdades estructurales, desde siempre las directoras o productoras que son comprometidas con el cambio social siempre pensaron y utilizaron estrategias de distribución enfocadas en el impacto. Pero todavía estos nombres, producción de impacto, campañas de impacto, no eran muy conocidos y hay, todavía hay en Latinoamérica muchas maneras de nombrar este tipo de estrategias. Pero lo que entendimos en el primer foro es que tenemos mucha experiencia, la nombramos de muchas maneras, hay muchos nombres, como llamamos este tipo de estrategia, pero hay muchas experiencias consolidadas y surgió la idea de vamos a convocar estas experiencias para que tengamos como una primera edición con algunos estudios de caso que podrían como sí, empezar un espacio de acúmulo de esos saberes latinoamericanos sobre distribución de impacto, que hoy estamos usando este nombre, pero que antes fue llamado como de movilización, de circuitos independientes, de circuitos comunitarios, o sea, siempre con objetivos de cambio social, pero con otras nomenclaturas, eso se dice nomenclaturas, pero con otras maneras de decir otros activismos justo a través del cine, pero sí, que no se reconocían con las nomenclaturas gringas, por ejemplo. Entonces, fue un esfuerzo de conocernos, como conocernos quién somos y lo que sabemos, lo que ya experimentamos en la región eh, relacionado a su impacto. Claro, claro. Me gusta mucho el espíritu colectivo que tiene el proyecto. Según tengo entendido, en la plataforma hay casos de estudio de como 19, 20 países distintos. Eh, Cuéntenme un poco cómo está estructurado el equipo. O sea, ¿hay un equipo buscando estas campañas o hay productores que van o realizadores en general que van y les comparten sus campañas para que ustedes las coloquen en la plataforma? Bueno, pues
te contamos un poco ya del proceso de cómo aterrizó y qué ha pasado hasta ahora y también qué aspiramos, ¿no? Que sea en un futuro. Hasta ahora hay casos de estudio de aproximadamente 6 países, me parece, de Latinoamérica, contando también Perú, bueno, ya mencionaste México, Colombia, Brasil, en fin. Y de estos 19 casos, pues en un primer momento nos reunimos las 4 organizaciones convocantes, que hay que mencionarlo. Estas son Taturana, que pues nos acompaña Carol desde Brasil, Nodo Sur desde Colombia, la organización Ambulante, que es un festival y que de hecho ya mañana empiezan su siguiente edición, entonces les mandamos buenas vibras. Y bueno, nosotras, Impacta Cine, que somos una colectiva que promovemos derechos humanos a través del cine documental, también desde México. Entonces, de estas distintas organizaciones, primero pues varias de ellas convocantes además al foro, al primer foro y ya luego todas juntas al segundo, pues nos hemos reunido y hemos creado estos 2 espacios simultáneamente, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo fue en un primer momento juntarnos entre todas. Eh, y mapear, ¿no? Primero mapear todos los casos de estudio conocidos que sabíamos, que habíamos escuchado, que tenían ciertos enfoques en común. Entonces, a partir de ese mapeo, que fue más amplio, pues también decidimos cuáles son casos de estudio que ya están más, digamos, en una etapa de cierre o más consolidados, o cuáles siguen todavía, digamos, en un proceso o vemos que aún van a tener un camino antes de terminar de sistematizar sus resultados. Entonces, una vez que filtramos esto, pues dimos también ahí prioridad a ciertas temáticas que nos parecían relevantes, como la defensa del territorio, como la búsqueda de desaparecidos, temas de género, obviamente desde el tema de Brasil muchísimo el antirracismo. Entonces, pues a partir de estos temas fuimos entre todas buscando un consenso y un equilibrio pues entre los distintos proyectos que íbamos a poder invitar a participar. Entonces se invitaron varios de Brasil, de distintas latitudes y bueno, ahí también hubo una segunda parte de preguntarle a los proyectos si tenían el tiempo y la capacidad de dedicar esa sistematización, porque ahí también es interesante que muchos proyectos vamos generando algunos datos o tenemos alguna información, pero muchas veces como el tiempo va muy rápido y cierras un proyecto y empiezas otro, hemos visto que los equipos realizadores pues muchas veces se quedan esa información, pero no se logra o a veces no se consolida un ejercicio de medición y evaluación, ¿no? Que era lo que también salió como uno de los resultados o reflexiones del foro. Entonces ya les preguntamos ahí a los distintos equipos quienes tenían chance de entrarle, gracias a los apoyos con los que contamos, que ahorita Carol nos recordará cuáles fueron, pues pudimos darles una pequeña beca para que se dedicaran, digamos, con base a un formulario que hicimos también nosotras, un primer experimento, porque todo es mejorable, pero bueno, pues recabamos esa información, tuvimos sesiones de asesoría para afinarla con cada uno de los equipos, fue muchísimo trabajo también, digamos, de tallereo en medio para que ellos pudieran pues con estas herramientas ir midiendo o evaluando cuantitativa o más cualitativamente sus resultados, dándoles también pistas de por dónde podían hacerlo. Y bueno, pues ese fue el contenido que después un equipo de diseñadoras editoriales, gráficas, traductoras, etcétera, nos ayudó a curar para crear estos 19 primeros casos de estudio que ya están publicados. Entonces, como que vemos pues hay un esfuerzo muy grande detrás, mucho tiempo de trabajo pro bono, algunos recursos también como muy, pues un apoyo muy bueno, ¿no? Que nos dan en ese aspecto para seguir haciendo este tipo de trabajo, pero ese fue un poco el proceso. Para siguientes ediciones estamos pensando, porque nos gustaría seguirla creciendo, pues nos gustaría rediseñar la página web, pero también nos gustaría que en un futuro a lo mejor sí pudiera haber una convocatoria, ¿no? Para poder ingresar a estos proyectos. Creemos que ahora vamos a ver cómo se dan las cosas. La primera edición pues fue entre estas redes que ya se han ido tejiendo en torno al foro, pero seguramente irá creciendo, ¿no? Y bueno, ir afinando las metodologías también para que esto pues pueda replicarse más fácilmente, ¿no? Incluso por equipos que quisieran hacerlo de una forma independiente. Claro, claro, excelente eso. Y una pregunta bien breve. ¿Estas campañas son para documentales y para ficción o se van por un formato en específico? Porque veo que tienen temáticas variadas, ¿no? Entonces, me interesaba también saber si se apegaban a algún tipo de formato en específico.
Hay muchos documentales, pero de verdad que no estamos delimitados. Para nosotros es importante que la película tenga mucho potencial de cambio social. Entonces, en términos de formato, podría variar. En general, muchos documentales buscan campañas de impacto porque sí, hay mucha convergencia en términos de objetivos, de todo, pero también hay muchas ficciones que, que pueden construir campañas de impacto. Entonces, no es un espacio cerrado solo para un tipo de formato. Puede, en potencial podría ser ficciones, cortos, largos, muchos tipos Series. de formatos de producción. Así. Súper, súper. Qué bien, qué bien. A ver, en su experiencia, ¿hay alguna campaña que les haya marcado, que les haya dejado una lección interesante que pudieran compartirnos así brevemente? ¿Quieres empezar tú, Carol? Creo que estaría chido contarnos, porque creo que sí, eso es lo que nos movilizó a hacer esto en un primer lugar, ¿no? Esas historias que se han convertido en acciones, que se han convertido en movimientos o colectividades, pues que así nada más de pensarlo, nos enchinan la piel, ¿no? Yo platico mucho un ejemplo que se llama Hasta los dientes y que está dentro de la mediateca, porque yo realmente vengo más desde el activismo, desde el lado de los derechos humanos, ¿no? Y entonces acompañábamos desde hace, en ese momento, 8 años, un caso de una ejecución extrajudicial por parte del ejército a dos estudiantes que eran compañeros de nuestra escuela. No los conocíamos, pero estudiaban en la misma escuela y a ellos pues se les hizo pasar por sicarios, se les sembraron armas y se dijo que eran pues, sicarios armados hasta los dientes, cosa que replicó el gobierno, el ejército, los medios de comunicación y la propia escuela. Y pasaron muchos años, si bien el entendido lo aclararon las familias, quienes desde ese momento empezaron a luchar por la verdad y la justicia, pues ellos dieron su versión, obviamente había una narrativa, ¿no? Que era de mentira, de falsedad, y que fue cambiando con el tiempo. Y 8 años después, gracias a ese documental, pues logramos que el caso tuviera un gran impulso, que por fin se limpiaran los nombres de nuestros compañeros, al grado que el propio gobierno tuvo que aceptar en un acto de reconocimiento del Estado, pues que ellos eran estudiantes y no sicarios. Y después de eso la lucha continuó. El juez que dio la sentencia vio en su momento el documental en Netflix y finalmente apenas el año pasado, después de 13 años de los hechos, hubo como un fallo favorable a las familias de las víctimas, ¿no? Donde el documental pues fue una pieza clave para revelar lo que realmente había ocurrido. Entonces, a mí eso fue lo que me impulsó a darme cuenta que los documentales son una herramienta muy poderosa en manos de los movimientos sociales y la defensa de derechos humanos. Y fue lo que a largo plazo pues nos ha impulsado, ¿no? A mí y a mi colectiva como a unirnos a este camino, pues que también nos juntó con Carol, las primas colombianas y las primas brasileñas para hacer este tipo de trabajo de forma regional y aprender de las experiencias de cada uno. Claro, claro. Creo que desde aquí, como recomiendo todos los estudios de caso que estén en la biblioteca, todos son muy interesantes, pero sí, hay como pequeñas, como, no pequeñas, pero hay algunas ideas de cada uno de los estudios de caso que a mí son muy interesantes y muy importantes. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de caso de una peli que se llama María Luisa, y que es como muy interesante en como una campaña de impacto está como eh, casi que creando una jurisprudencia a partir de la personaje de la película. Entonces hay como es una campaña de impacto que todavía sigue porque están como peleando por los derechos de María Luisa justamente, pero son logros que si una vez pasan con ella, son, quedan como cambios importantes estructurales en las fuerzas brasileñas. Entonces para mí es súper interesante. También la película de Elisa Capay que se llama Espero tu revolta es muy interesante porque fue toda como co-creada con estudiantes de escuelas públicas, entonces como muy participativa y co-creada con ellas, entonces un estudio de caso también muy interesante. Y Basta el acoso como logró cambios muy interesantes en relación
asedio y ¿cómo se dice? Acoso, al Os- acoso, incluso en muchas instituciones, entonces como con la película, muchas mujeres y grupos de mujeres lograron empezar procesos internos institucionales para pensar protocolos ante acoso en sus organizaciones, dentro de universidades públicas. O sea, también es muy increíble el tamaño del circuito comunitario que logró alcanzar, con como más de 10.000 personas como en el circuito comunitario. O sea, Wow, impresionante eso. Qué bonito, qué bonito. Eh, una pregunta, desde su óptica, ustedes que tienen la capacidad de ver las películas no solo desde adentro, ¿no? De la ejecución, sino también desde afuera. ¿Hay algún elemento que consideran que distingue al cine latinoamericano? Si tienen que describirlo en una palabra, ¿qué elemento para ustedes se diferencia de otro tipo de cinematografías? Yo diría combativo, no sé, o sea, yo me atrevo a decir combativo, como que el cine, hasta por las condiciones en las que se hace, que a veces tienen que ser con, pues desgraciadamente hay precariedad en la industria o hay oportunidades, pues, como decíamos, estas desigualdades o así, desde el hecho de hacer una película, los cineastas están haciendo una lucha, ¿no? Y después muchas de esas películas, no todo, o sea, incluso hablar de uno mismo, de las experiencias propias es otra forma de luchar, pero creo que tienen un espíritu de cambio, ¿no? De una u otra manera. Son películas que no solo pueden ser estéticamente muy poderosas o contemplativas, sino que nos inspiran o nos dejan algo sobre esta realidad en la que estamos. Entonces, yo diría combativas. sí, yo creo que, como creo que podemos decir del cine latinoamericano de hoy, creo que hoy hay un compromiso de las cineastas en la producción muy comprometida con el contexto y con los protagonistas y con la comunidad. O sea, hoy día creo que hay una relevancia, eh, hay una, hay una expectativa de que la producción sea hecho con mucha escucha, con mucha participación, con mucho intercambio de saberes. Entonces creo que hoy esto es muy valioso. Las personas se preguntan mucho quién soy yo para contar esa historia, por qué voy a contarla. O sea, eso me parece que es una mirada muy importante y chévere que veo cada vez más fuerte hoy en Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Bueno, desde ya las felicito porque estoy seguro que este espacio se va a convertir en uno de referencia para todos nosotros y nos pone muy contentos que nos acompañaran hoy. Y bueno, ya para cerrar, vamos con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Como es costumbre, le pedimos a nuestras invitadas recomendaciones y consejos para navegar en la industria. Y hoy nos gustaría saber, desde su experiencia, trabajando en Latinoamérica con campañas de impacto, ¿cuáles serían esos tres elementos principales que debe tener toda campaña de impacto social? Mm, Pues porque nadie me dijo que una campaña de impacto puede durar o extenderse hasta 2 o 3 años, pero incluso al formar parte de un movimiento social más grande, pues crea compromisos y lealtades que se pueden quedar como en un largo plazo, ¿no? Para toda Que la vida. durar. Entonces, eso es algo que yo aprendí y que pues creo que hay, a veces todo lo queremos rápido y lo social pues implica un tejido fino, ¿no? De mucho tiempo. Y estos tres elementos que yo creo que toda debería de tener, yo me voy a ir por un lado como más, más fumado y ya Carol a lo mejor se puede ir uno más práctico también si lo quiere, pero bueno, pues como la unión con la comunidad o los movimientos sociales, creo que es algo que debe de tener, que si es algo que está apartado de la lucha que se está llevando, pues no va a dar esos frutos el cuidado hacia las personas y sus corazones y sensibilidades, porque también se mueven muchas cosas en medio de estos temas duros que también tocan violencias o dolores en nuestros corazones, tanto de las audiencias, pero también de las personas protagonistas. Y el tercero, pues mucho corazón y fortaleza por este camino que, como ya dijimos, a veces es a largo plazo. Esos serían los que yo pondría. Excelente. ¿Y tú, Carol? ¡Wow!
¿qué digo yo ahora? No sé, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Merle sobre los tiempos, es sobre la inversión como de energía, la tomada, como cada campaña de impacto es como una ola gigante y tú quedas completamente inmersa cuando estás trabajando en una campaña. Entonces eso para mí es muy importante porque muchas veces empezamos una campaña de impacto, planeamos que será posible como seguir haciendo otras cosas y de verdad que te quedas como por unos meses muy mergullada, inmersa, como muy, sí, y eso es muy importante que sepas que por lo menos como por unos meses, 4 meses, va a estar como sin pensar en otras cosas. Y sobre las campañas de impacto, creo que para mí lo más importante es empezar el planeo estratégico compartido desde el día Cero. -10, 0 o -10, con la comunidad impactada, como hacerlo muy participativo con la comunidad, con el territorio, con las organizaciones aliadas que actúan en este tema. Entonces, desde ese momento es muy importante arreglar, combinar cuál es la contribución de la película y dónde ella está posicionada para contribuir con un cambio que es mayor que ella en general. Entonces, eso para mí es como principal, pero sí, hacer la planeación toda en participación y diálogo, tener muy definidos los objetivos de la campaña. En general, como una campaña, cuando empezamos el proceso, es muy común que el público que se acerca de la campaña muchas veces no es el público que tienes planeado para hacer justo el cambio social que decías. O sea, entonces es muy importante estar muy segura de dónde quieres caminar, porque justo para llegar en esos otros públicos donde el cambio va a pasar, tienes que permitir sí que las personas que se acercan aprovechen y sí, críen los circuitos, pero también hacer un esfuerzo y crear estrategias para llegar a esa audiencia prioritaria para el cambio. Y creo que por fin refuerzo lo que Merle dice, pero es muy importante mantener la salud mental haciendo todo eso. O sea, mantener el equipo como bien, es muy fuerte casi siempre las funciones, sesiones, tratamos de temas muy duros muchas veces, entonces es muy importante cuidarnos en el proceso. Excelente, excelente. Bueno, Carol, Merlé, qué amena esta conversa. De verdad que les agradezco mucho por dedicarnos este tiempo y de verdad que este proyecto que tienen inspira mucho. Así que ahora les cedo el espacio para que inviten a los oyentes a visitar y conocer más de la Mediateca de Cine e Impacto Social Latinoamericana. Pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por la complicidad y las ganas de pensar y poner manos a la obra en estas cosas juntas. Queremos invitarles a ver la Mediateca. Lo pueden hacer en la página mediatecacinemaimpacto.com. Y también los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales como Ambulante, Nodo Sur, ahorita Taturana y bueno, Impacta Cine para la convocatoria, información sobre el próximo Foro Latinoamericano de Cine Impacto, ¿no? El tercer foro que será en el mes de julio en Colombia. Entonces, pues también esperemos que a la par de estas iniciativas y estas conexiones, pues la mediateca y el interés de visitarla siga creciendo. Gracias. Claro que sí, excelente, excelente. Bueno, así finalizamos un episodio más. Gracias a todos los que nos han seguido en este capítulo nuevo. Ojalá hayan disfrutado y hayan aprendido de esta conversación tanto como nosotros. De nuestra parte les mandamos un saludo y recuerden que si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviar los mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram @taquillando_podcast. Cuídense mucho y les esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.